Muchas gracias. Continuando con la ponencia, a manera de ilustración, Voy a iniciarles estas pequeñas diapositivas del tema que nosotros abordamos desde México. En México, el derecho administrativo, la administrativa aún no ha alcanzado esa posibilidad, pero sí traen ciertos conceptos que se pueden adoptar y se pueden tropicalizar a materia administrativa para fortalecer lo que se busca alcanzar en este sentido es la protección al medio ambiente. El tema del primer respondiente, que es un concepto que adopta el derecho penal, y el tema del informe homologado ambiental, es la propuesta que trae esta investigación, en donde se señala puntualmente en la investigación que el primer respondiente podría ser esa institución que se creara, en donde ya sea federación, estado o municipio, que es la forma en la que se divide el gobierno aquí en México, pudieran actuar en el cualquiera de los casos. Quien arribara al sitio de primer momento podría tomar conocimiento de la situación ambiental flagrante que está ocurriendo y podría hacerlo a través de este informe homologado ambiental. Este informe podría tener datos específicos que capturaran el hecho concreto, la situación que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, elementos importantes que capturaran en esencia la situación que se pretende paralizar a través de una medida de seguridad. Puede ser una clausura, puede ser un aseguramiento, y además ordenar medidas que corrijan esa irregularidad ambiental. En México, hasta el día de hoy, el derecho ambiental es todavía parte del derecho administrativo. Está en una pugna para salir ya a ser considerado una propia especialidad del derecho, pero sigue siendo parte del derecho administrativo. Un segundo. ¿Qué es lo que representa? La competencia concurrente tiene muchas ventajas. Delimita las ventajas de facultades de las autoridades. Hay ciertas especialidades dentro de la materia ambiental reservadas a la federación, que son ciertas especialidades como mangle, vida silvestre. Algunas particularidades se reservan a la federación, otras más se dejan al estado y otras más se dejan a los municipios. El detalle aquí es que no existe coordinación entre los tres niveles de gobierno. Cada autoridad actúa desde el nicho de su competencia, y muchas veces, a pesar de tener contacto directo con una situación que implica una violación del derecho humano o medio ambiente, evitan conocerlo por un aspecto de legalidad. O sea, casi todas las autoridades en el país, si se dan cuenta de contacto que no está dentro de sus facultades el conocer de esa situación, deciden no documentarlo y deciden pasarlo por alto, y entonces el hecho queda impune o a veces se altera. En ocasiones no se puede obtener toda la información precisa, y no hablemos de paralizar el hecho o de alguna medida que lo pueda corregir bajo este aspecto. Este tema de la competencia concurrente, como les dije, sí tiene ventajas, pero burocráticamente dentro del país es más un obstáculo que una ventaja. Al no existir esta unión o este informe homologado ambiental, no existe un protocolo de actuación que obliga a las autoridades a conocer del hecho irregular ambiental de primer contacto. Si existiera este manifiesto o este instrumento que nosotros proponemos y que llamamos informe homologado ambiental, daría la posibilidad de que cualquiera de los tres órdenes de gobierno, al arribar a un sitio o al conocer un suceso flagrante ambiental, pudiera documentarlo, y que ese informe homologado ambiental tuviera datos específicos estandarizados que pudieran servir a cualquiera de los tres órdenes de gobiernos o a cualquiera de las tres autoridades. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en el país? Como tenemos leyes generales, leyes federales, leyes estatales y leyes municipales y reglamentos, obviamente, de cada una de estas leyes, cada autoridad del nivel de gobierno correspondiente tiene una forma de actuar distinta. De manera que la actuación que levanta el municipio no le sirve a la federación,
y tampoco le sirve al Estado. Entonces, la propuesta sería crear este protocolo estandarizado a través de este informe homologado para que el informe pudiera servir o hacer las veces en el municipio, en la federación o en el estado, en cualquiera de sus autoridades ambientales que conociera del suceso. El uso de tecnologías avanzadas propone, obviamente, el uso de escáner y de equipos computacionales que faciliten en menor tiempo el levantar este lugar o el hecho que se está documentando. Nuestro sistema en México todavía es escrito, es impreso, no ha transicionado a lo digital en materia ambiental, en inspección. Los beneficios y ventajas que ofrece el primer respondiente ambiental es el problema se va a atender de forma inmediata sin importar el nivel de la autoridad que conozca el del asunto. Como les decía, puede ser federación, puede ser estado o puede ser inclusive un municipio. Se cumple con el propósito de la protección ambiental porque nuestros procesos administrativos ambientales, al ser burocráticos, están fuertemente ligados al concepto de legalidad. Entonces deben de cumplir ciertos procesos, ciertas etapas, ciertas cuestiones que más apegadas a los tiempos de la naturaleza y a la respuesta que se necesita para proteger los elementos naturales, van más enfocados a aspectos legales constituidos en leyes. Eh, la otra propuesta del primer respondiente podría ser está pensada o enfocada en que este primer respondiente, sea del nivel que sea de autoridad, pudiera fungir como una extensión de la autoridad con facultades. El primer respondiente lo que haría sería levantar, acordonar, como lo hace un primer respondiente en materia penal. El primer respondiente ambiental tendría la capacidad de poder procesar ese lugar, de poder preservarlo y de poder documentar todos los hallazgos que hay en el sitio para turnarlo eventualmente a la autoridad con competencia para sustanciar el proceso. Tanto las actuaciones de este primer respondiente y del informe homologado ambiental busca priorizar la reparación del daño de una manera más eficiente. Busca generar la corresponsabilidad activa de los participantes, que realmente exista un compromiso gubernamental entre los tres órdenes de gobierno al final del día el medio ambiente en nuestro país y en el mundo es un solo medio ambiente. Lo que hacemos gubernamentalmente es dividirlo en facultades en diferentes órdenes, pero al final es uno mismo y no espera los resultados de los procesos o no debería esperar los resultados de los procesos, debería ser eficiente y rápido. Previene futuros daños, los daños que eventualmente puede causarse en una espera procesal con tiempos indefinidos pueden hacer que la afectación que se dio no sea paralizada con prontitud y pueda incrementar el daño o la afectación que está causando. La participación activa, como les comentaba en la lámina anterior, es el compromiso de los tres órdenes de gobierno a interactuar, ya sea como autoridad con facultades o como extensión de la autoridad con facultades, haciéndola de primer respondiente y llenando, en su caso, el informe homologado ambiental. Los beneficios, obviamente, inhibe las infracciones administrativas en materia ambiental, agiliza los procesos, evita la burocracia ante todo en materia ambiental, que es algo que se necesita. En México tenemos expedientes muchas veces que son hojas y hojas y hojas y tomos, y al final concluyen en una resolución que siguen siendo hojas, que a veces es incomprensible, que burocratiza el proceso y a veces la reparación del daño ya no se logra. Esta reparación ambiental que debería ser pronta y expedita, a veces ya no alcanza en materia restaurativa y cumplir con todo lo que se espera de ella. La restauración de los sitios generalmente
si se siguiera este proceso de primer respondiente e informe homologado ambiental, la restauración de los ecosistemas sería más pronta, como les decía, porque despresurizaría el sistema. Se cumplirían con compromisos internacionales. México podría cumplir con esos compromisos internacionales porque el derecho administrativo en nuestro país es muy burocrático. A veces es un caldo de cultivo perfecto para evitar que los responsables del daño ambiental cumplan con resarcir la afectación que causaron. El rol que seguiría este primer respondiente sería la detección del ilícito ambiental en tiempo prácticamente real. No habría que esperar a que llegara una autoridad con competencia, cualquiera pudiera actuar. Es, podría instaurar o podría dictar medidas correctivas inmediatas, podría inclusive dictar una clausura, un aseguramiento para evitar que la situación se expanda, como les decía. O sea, no hace falta, no haría falta que llegara una autoridad con facultades cuando una autoridad con capacidad, como el primer respondiente, podría actuar y canalizar en el menor tiempo posible. ¿Por qué asumo que es indispensable poner en la práctica a este elemento llamado primer respondiente? Porque nos haría más fácil la vida para garantizar la justicia ambiental a todos. Actualmente en el país hay que esperar que la autoridad con facultades acuda al sitio, analice la información. A veces dependen mucho de cuestiones técnicas, de cuestiones burocráticas por vehículos, combustible, a veces no tienen combustible, a veces no tienen personal, a veces no tienen presencia en las provincias, en los municipios o en el estado, y hay que esperar a que se trasladen de un lugar a otro o acudan en razón de una insistencia a través de vía judicial. Como les decía, el primer respondiente abordaría los delitos de manera efectiva, lo haría con mayor celeridad que lo que ocurre actualmente en el país. Actualmente solo puede actuar la autoridad que tiene las facultades establecidas en la ley. Y lo más importante, se ajusta a las necesidades ambientales. Si en ese momento está ocurriendo una infracción ambiental y se da la necesidad de paralizar una tala, un desmonte ilegal, una afectación de manglar, un relleno de humedal, inmediatamente el primer respondiente con capacidad podría detener y paralizar ese hecho y ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad para que la autoridad ahora sí pudiera actuar. No necesitaría estar en el sitio o trasladar a alguien al sitio, sino alguien local podría actuar y remitirlo inmediatamente para que el proceso lo sustanciara la autoridad con competencia. Pues eso es todo. Muchas gracias por el tiempo prestado.